Hace poco más de un siglo, imaginábamos el universo como un escenario inmenso, oscuro y vacío, donde reinaba el silencio y la soledad cósmica. El espacio era solo un fondo inmutable, un contenedor pasivo donde ocurrían los eventos cósmicos, sin influir en ellos ni verse afectado. El tiempo, por su parte, era un río constante, igual para todos, un metrónomo universal que marcaba el ritmo del cosmos sin excepción. Esta visión, heredada de Newton, nos permitía predecir trayectorias y movimientos con precisión matemática, pero dejaba al espacio y al tiempo como actores secundarios, casi invisibles. El universo era una máquina de relojería perfecta, predecible y ordenada, donde cada engranaje tenía su función exacta. Pero a comienzos del siglo XX, un joven llamado Albert Einstein empezó a cuestionar esta separación tan tajante entre espacio y tiempo, abriendo la puerta a nuevas ideas. Se preguntó, ¿y si el espacio y el tiempo no fueran absolutos? ¿Y si dependieran del observador y de su movimiento? Estas preguntas lo llevaron a la teoría de la relatividad especial en 1905, donde demostró que espacio y tiempo son relativos y que pueden cambiar según la velocidad y la perspectiva. Pero esto era solo el principio de una revolución científica. Pronto, Einstein daría un paso más allá, revolucionando para siempre nuestra comprensión de la gravedad y del universo mismo. El escenario estaba listo para una transformación radical, una nueva era en la historia de la ciencia. En 1915, Einstein presentó la relatividad general, proponiendo que espacio y tiempo forman un tejido flexible, el espacio-tiempo. Ya no era un fondo pasivo, sino un protagonista dinámico que puede curvarse y ondularse. La materia y la energía deforman este tejido, y cuanto más masivo es un objeto, mayor es la curvatura que crea. Así, el espacio-tiempo deja de ser inmutable y se convierte en una estructura activa, moldeada por todo lo que contiene. El tiempo ya no fluye igual para todos. Cerca de objetos masivos, transcurre más lentamente. El reloj universal de Newton se fragmentó en relojes personales, cada uno marcando su propio ritmo. Einstein nos regaló una nueva visión. El universo es un lienzo en constante cambio, donde la geometría y la materia están entrelazadas. El tejido del espacio-tiempo era la clave para entender la gravedad. Antes de Einstein, la gravedad era una fuerza invisible, misteriosa y omnipresente en el universo. Según Newton, esta fuerza actuaba a distancia, atrayendo los objetos unos hacia otros sin contacto directo. Pero Einstein propuso algo radical y revolucionario. La gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo mismo. Los objetos masivos deforman el tejido cósmico, creando valles y depresiones en los que otros objetos simplemente siguen la trayectoria más recta posible, llamada geodésica. Así, lo que sentimos como gravedad es en realidad el resultado de movernos por un espacio-tiempo curvado, no por una fuerza que nos empuja o jala. Para Newton, el espacio era plano, y la gravedad forzaba trayectorias curvas en los cuerpos celestes. Para Einstein, los planetas siguen líneas rectas en un espacio curvo, guiados por la geometría del universo. Si el Sol desapareciera, la deformación en el espacio-tiempo se propagaría a la velocidad de la luz, no instantáneamente como se pensaba antes. La gravedad entonces tiene una velocidad, la de la luz, y viaja como una onda a través del cosmos. Esta visión resolvía el misterio de la acción a distancia y transformaba por completo nuestra comprensión del cosmos y sus leyes. La geometría reemplazó a la fuerza como explicación fundamental de la gravedad y del movimiento de los astros. El universo se convirtió en una danza de curvas y trayectorias dictadas por la estructura misma del espacio-tiempo, una coreografía cósmica. Así, la gravedad dejó de ser un misterio invisible para convertirse en una propiedad tangible y observable del universo, revelando la profunda conexión entre materia y geometría. Para imaginar el espacio-tiempo curvo, pensemos en una sábana elástica, una superficie flexible que puede deformarse bajo el peso de los objetos. Si está tensa y plana, una canica rueda en línea recta, como en el universo de Newton, donde el espacio es rígido y sin curvas. Pero al poner una bola de bolos en el centro, la sábana se curva. Eso es la gravedad según Einstein, una distorsión del espacio-tiempo causada por la masa. La masa deforma el tejido, y la canica, al acercarse, sigue la pendiente creada,
orbitando alrededor de la bola, como los planetas alrededor del Sol. Así, la Tierra no es atrapada por un lazo invisible del Sol, sino que rueda por el valle en el espacio-tiempo que el Sol ha creado, siguiendo la curvatura natural. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvado le dice a la materia cómo moverse, creando una danza cósmica de interacción constante. Esta analogía, aunque limitada, nos ayuda a visualizar cómo la masa da forma al universo y cómo esa forma guía el movimiento de todo lo que hay en él, desde planetas hasta galaxias. La gravedad es la geometría en acción, una manifestación visible de la estructura del espacio-tiempo. El universo es una red dinámica, donde cada objeto, grande o pequeño, influye en la forma del espacio-tiempo y en el destino de los demás. Así, la curvatura se convierte en el lenguaje fundamental del cosmos, permitiéndonos entender la profunda conexión entre la materia y el espacio que habitamos. Con esta nueva perspectiva, los planetas ya no son marionetas de una fuerza invisible, sino bailarines que siguen las curvas del espacio-tiempo. La órbita de la Tierra es la línea más recta posible en la geometría curvada cerca del Sol. La relatividad general no solo era elegante, sino más precisa. Explicó la anomalía en la órbita de Mercurio, que Newton no pudo resolver. No había un planeta oculto. La intensa curvatura cerca del Sol era la causa. Incluso la luz, aunque no tiene masa, sigue las curvas del espacio-tiempo. Así, la luz de una estrella lejana se desvía al pasar cerca de un objeto masivo, como el Sol, actuando como una lente gravitacional. Esta predicción era revolucionaria y verificable. Si Einstein tenía razón, la posición aparente de las estrellas cambiaría cuando su luz pasara cerca del Sol. Newton nunca predijo que la gravedad pudiera afectar la luz. La diferencia entre ambas teorías era clara y medible. Solo faltaba una oportunidad para poner a prueba esta idea. El 29 de mayo de 1919, un eclipse total de Sol permitió probar la predicción de Einstein. Sir Arthur Eddington organizó expediciones para fotografiar estrellas cerca del Sol durante el eclipse. Si el espacio era plano, las estrellas aparecerían en la misma posición. Si era curvo, su luz se desviaría. A pesar de las dificultades, las placas fotográficas mostraron que las estrellas habían cambiado de posición, tal como predijo la relatividad general. La luz se curvaba por la gravedad. El universo no era plano, sino dinámico y curvo. La noticia dio la vuelta al mundo y Einstein se convirtió en un icono global. El eclipse de 1919 fue la confirmación experimental que elevó la teoría de Einstein a una descripción probada de la realidad. Por primera vez, la humanidad vio la curvatura del universo. Las ondas gravitacionales fueron el santo grial de la física experimental durante casi un siglo. Para detectarlas, se construyó LIGO, un observatorio con 2 detectores de precisión extrema. Si una onda gravitacional pasa, estira y comprime los brazos del detector en una cantidad minúscula, generando una señal detectable. El 14 de septiembre de 2015, LIGO registró la primera señal, la fusión de 2 agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz. Por primera vez, escuchamos el universo, detectando los ecos de una colisión cósmica. Nació la astronomía de ondas gravitacionales, permitiendo estudiar fenómenos invisibles para los telescopios tradicionales. Cada detección confirma la precisión de la teoría de Einstein. El Premio Nobel de 2017 reconoció este logro monumental. Ahora, tenemos un nuevo sentido para explorar el cosmos. La relatividad general no es solo para agujeros negros. Afecta nuestra vida diaria. El GPS depende de la teoría de Einstein. Los relojes de los satélites se ven afectados por la velocidad y la gravedad. Sin correcciones relativistas, el GPS sería inútil en un solo día. Así, cada vez que llegas a tu destino, agradece a la curvatura del espacio-tiempo. El legado de Einstein es inmenso. Nos dio una nueva forma de entender el universo, no como una máquina, sino como un organismo dinámico. La relatividad general ha superado todas las pruebas, pero aún no se une con la mecánica cuántica. El mayor reto actual es encontrar una teoría que una ambos mundos. La revolución de Einstein nos enseñó que el universo es más extraño y fascinante de lo que imaginamos. Siempre habrá nuevas preguntas y misterios por descubrir.
El viaje apenas comienza.